venció. Él nos restaura. Todos los jóvenes que están aquí tenemos una historia que contar, pero hoy ya no tenemos vergüenza ni tristeza, porque hoy nos levantamos y gritamos que su hijo salvó. En mi corazón había un gran dolor, pero Dios me liberó. Y su hijo su hijo. Ok. Vamos a ver a Dani, ¿qué hizo Dios contigo? Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. A mi hermano, Él lo sanó. Él lo sanó. Él lo sanó. Y su hijo. Pero venimos de vuelta, espera. Que su hijo. Escucha. Calma. Escucha. Estaba en tiniebla. Yo estaba en tiniebla. Pero el temor, la ansiedad, Él lo echa afuera. Que su hijo. ¿Cómo sé? Que su hijo. A ver. Aquí tiene que haber alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien que levante la mano. El jovencito de los lentes, ven acá. El de la boina, ven acá. Los chicos, vengan aquí conmigo. Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David. Todos tenemos una historia que contar. Es necesario volver a la casa de mi padre. Sí, dice. Solo su amor me escuchó cuando nadie más me escuchaba. Solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba. Pero ahí estabas tú mirándome, aunque no merecía nada, tú lo diste todo para rescatarme. Aunque mi madre y mi padre me dejen, tú nunca vas a dejarme. Aunque yo corra mil veces, tú siempre quieres volver a levantarme. Aunque yo corra muy lejos, si me pide de ti, tú siempre estás conmigo ahí. Por eso te vengo a decir que tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también. Es decir, que no soy yo. Dios solamente no lo ha hecho conmigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Anda, cuéntame tu historia. Dice, mira, yo no sé si tú lo sabes, pero yo soy hijo de Dios. Él me salvó y al diablo le dije adiós. Oye, mira, yo sé que yo voy a vencer. Yo me llamo Chris y esto se llama fuego y poder. Espérate, no me lo pares, que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo. Oye, si tú te pierdes, solamente
tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre, porque él me dice que su hijo soy. Que su hijo y yo. Anda, dale ese aplauso al Señor. Muy bienvenidos a un nuevo devocional dominical. Bienvenidos. Es un gozo poder compartir con ustedes una vez más y saludarles por este medio, deseando como siempre que estén bien y que si no han llegado respuestas, pues no hay que perder la fe, no hay que desmayar. Las respuestas van a llegar, las soluciones se van a ver, las situaciones van a mejorar con la ayuda de Dios, porque Dios es fiel. Seamos nosotros fieles también en clamarle al Señor, en procurar conocerlo más en su palabra y obedecerlo en sus consejos para que podamos ver sus bendiciones, sus maravillas, porque cada día está lleno de bendiciones y de maravillas. Pues ese es mi deseo y muchas gracias por conectarse o por visitar después la grabación, por ese interés que tiene usted en estar en comunión a través de estas meditaciones de la palabra del Señor. No son perfectas, pero espero que, porque es palabra de Dios, la palabra misma del Señor, que es poderosa para transformar, para renovar, para revelar, pues esa sea su bendición. Los comentarios esperamos en el Señor que estarán lo más ajustado posible a la doctrina que el Señor quiere de su palabra. Hoy vamos a tener un texto histórico en el libro de Éxodo, relacionado con el pueblo de Israel, pero que también es aplicable a la cristiandad de todos los tiempos. Y entonces vamos a estar en Éxodo capítulo número 34, vamos a leer los versículos del 27 al 30. Éxodo 34 del 27 al 30. Esto narra la segunda vez que Moisés estuvo en el monte Horeb, allá en la cumbre del monte, con el Dios Todopoderoso, con el Dios omnipotente. Él estuvo ahí 40 días y 40 noches haciendo una tarea y recibiendo un mandamiento. Esta era la segunda vez, porque la primera vez Moisés había estado también 40 días y 40 noches y en aquella oportunidad Dios le había dado a él las tablas escritas con los 10 mandamientos y Moisés las trajo para el pueblo. Pero eso es lo que vamos a comentar en un como contexto de este pasaje que vamos a leer ahora. Éxodo 34 del 27 al 30 dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Bueno, tal vez si lo dejamos ahí vamos a decir qué pasó con ese miedo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Entonces, si quieren, mejor leemos un poquito más. Dice: entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, y hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.
Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que su piel, la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahí sí podemos ya detenernos para leer más o menos el texto y tener el comentario del contexto un poquito completo. Pero antes vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias porque la revelación es tuya, es tu palabra, es tu lenguaje, es demasiado alto, decía tu siervo, demasiado alto para nosotros, no lo podemos comprender. Pero gracias, Señor, que nos permitas verlo, observarlo y meditarlo, compartirlo un poco. Y bajo la guianza del Espíritu Santo, Señor, poder entender cómo se aplica también a nosotros este testimonio escrito de la antigüedad. Te damos las gracias y a ti nos encomendamos. Rogamos el perdón de nuestros pecados para que podamos estar en santidad delante de tu santa presencia y poder recibir las perlas maravillosas de tu palabra para nuestra vida hoy. Te damos pues las gracias y a ti nos encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, decía que es la segunda oportunidad que Moisés estaba allá. ¿Qué pasó en la primera? Pues ya venía Moisés, usted lo ha leído, con las tablas de la ley para encontrarse con el pueblo, y Josué había subido parte de ese monte, pero se había quedado a una distancia un poco más abajo, y cuando Moisés desciende del monte ya con las tablas y se encuentra con Josué, entonces Josué, lleno de entusiasmo, le dice: fiesta y alabanzas al Señor escucho en el valle, es el pueblo de Dios peleando las batallas de Jehová. Y entonces Moisés, que ya era anciano, que no tenía sus oídos tan hábiles como los de Josué, porque Josué era joven, le dijo: no, le dijo yo, cantar y fiesta es lo que yo escucho. Y otra versión dice, voz de borrachos es lo que escucho yo. Y entonces bajaron del monte. Ya se recuerda usted que Moisés tenía su carácter. Y entonces cuando les habló de por qué estaban haciendo eso, y no solamente eso, sino que habían construido un ídolo, era de lo que Dios los estaba sacando de Egipto, y ellos se regresan, no todos, pero influidos por unos que se habían metido entre ellos, ahora construye un nuevo ídolo. Y ahora Moisés se molesta en gran manera, y fue cuando él tiró las tablas, las quebró, como diciendo: este pueblo no merece tu palabra, Señor, no merece tu ley. Y Dios, que es tan justo y tan compasivo, después de que te pasaron algunas cosas, le dice a Moisés: prepárate otras tablas, porque voy a volver a escribir en ellas, prepárate. Y entonces ya se imagina usted lo que le costó a Moisés hacer 2 lajas del tamaño de las tablas originales. ¿Cuánto le costaría? Porque era de pura piedra, no sabemos. Y luego cuando sube, ¿cuánto le costó a Moisés escribir? Porque dice en nuestro texto comienza diciendo, ¿verdad?, que ahora le dice el Señor a Moisés: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces ahora le toca a Moisés escribir lo que Dios había escrito, y le toca a él preparar las tablas que Dios había preparado. Entonces Dios, en su justicia perfecta y en su sabiduría, pero también en su amor infinito, le dice: bueno, tú lo hiciste así, le diste más espacio a tu carne. Es cierto que la situación estaba muy fea, muy ingrata de parte del pueblo después de haberlo liberado yo de la esclavitud. Ahora están pagando de esa manera infiel. Pues tienes razón de haberte molestado, pero no como lo hiciste al punto de incluso tirar las tablas que yo te había dado. Claro, todo eso no lo dijo el Señor, pero yo me lo imagino. Y ahora por eso le dice: ahora tú vas a preparar las otras tablas y tú vas a escribir en ellas. Y luego vamos a meditar sobre lo demás, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros muchas lecciones, pero una de ellas es que, siendo Moisés un siervo de Dios, que había visto las maravillas de Dios, como el partimiento del Mar Rojo, como la liberación, la derrota y las plagas contra Egipto, eso lo vio Moisés, y sin embargo todavía él todavía tenía reacciones muy carnales en su vida, y por esa razón terminó quebrando las tablas. Entonces Dios lo está como corrigiendo, como quien dice: eso no es así del todo, no es así.
La indignación, tienes razón. Tienes celo santo por tu Dios, de acuerdo, todo eso está bien. Pero el reventar de esa manera y con otras cosas, no. Ahora tú lo vas a hacer para que veas lo que cuesta y para que aprendas. Bueno, eso, como le digo, nos da la lección de que nosotros debemos de ser un poquito no tan precipitados, no tan arrebatados, sino que tenemos que pensar. Dice la palabra del Señor en la epístola a Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y de ahí han sacado algunos que dicen: mira, cuando te vayas a enojar, cuenta hasta 100 o cuenta hasta 10, pero no hagas nada antes de terminar de contar, para que te controles, para que la olla que está hirviendo pueda calmarse un poco y entonces ya puedas pensar y resolver. Yo sé que ahí no hay enojados, sé que ahí no hay quienes son así airados, sé que no, pues ahí solo ángeles hay, pero seguramente de algo nos sirve el consejo. Y ahora estamos viendo la segunda vez y ahora ocurre algo interesante. Ahora no está Josué ahí abajo, ahora es otra situación. Y bueno, vamos a comentar algo acerca del pueblo de Israel. Miren, el pueblo de Israel muchas veces pasó por estados lamentables y hasta miserables por causa de su infidelidad, su debilidad y su desobediencia a Dios. Habían caído en esas situaciones lamentables, como le digo, y hasta miserables. Pero, ¿por qué esa decadencia? ¿Por qué esas situaciones tan difíciles cuando tenían ellos derrotas militares y duros cautiverios que pasaron en la historia, muchas veces en la historia? ¿Por qué era eso? Y sigue siendo. ¿Por qué razón? Pues porque debilitaban su fe, menospreciaban la comunión con Dios, le ponían más atención a las influencias del ambiente y terminaban ofendiendo al Señor como el pueblo que no tenía conocimiento de Dios lo hacía. Y entonces pasaban por situaciones tristes, pero nunca perdieron ni hasta la fecha el deseo y la fe de que un día han de tener verdaderamente libertad y bienestar. Y eso se nota en que aun cuando nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo en la tierra, cuando ya se iba para el cielo de regreso después de su victoria, se iba de regreso a su gloria, cuando ya se iba de regreso, sus discípulos, siendo sus discípulos, le preguntaron lo que tal vez estaba en su historia, lo que estaba en su corazón. Tal vez usted recuerda que ya estaba él en el monte del Olivar, ya para irse al cielo, cuando sus discípulos, siendo que habían estado con él y que lo conocían bastante bien, le dicen una pregunta y le dice, en Hechos 1:6 le dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es porque ellos de generación en generación habían sabido por las Sagradas Escrituras de que Dios un día enviaría un Mesías y ellos esperaban a ese Mesías siempre. Por cierto, se han confundido algunas veces pensando que era uno, que era otro, o que no ha venido ninguno todavía y que todavía ellos en Israel siguen pensando así. Pero el profeta que más recibió revelación acerca de ese maravilloso Mesías que habría de venir fue el profeta Isaías. Y él, por cierto que al libro de Isaías algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque él fue el que más recibió revelación acerca del Mesías que habría de venir del cielo. Cómo nacería, cómo se llamaría, cómo sería su ministerio y cómo moriría. Todo eso está en Isaías, no con todos los detalles, pero sí con bastantes. Y entonces, dentro de eso, Isaías en algún tiempo recibe palabra del Señor, el profeta Isaías, y él escribe algo acerca de no solamente la venida, sino la misión del santo Mesías que había sido prometido para venir a redimir a su pueblo, y que entonces en Isaías capítulo número 60, versículo 1 y 2, le dice Isaías al pueblo de Israel: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Israel, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
Y esa fue una profecía para Israel desde aquel tiempo, y esa profecía sigue viva, porque eso todavía también se va a volver a ocurrir. Y hermanos, entonces acá vemos algo muy importante, de que efectivamente la gloria de Dios vino sobre de Israel, desde que Dios lo eligió como pueblo. Ha sido un pueblo imperfecto, pero ha sido un pueblo bien amado. Y a través de él, como dice la carta de los Romanos, el gran Dios de la gloria nos reveló al Dios verdadero, al culto para Dios, las promesas del Señor, los privilegios y las leyes del Señor, y todo eso nos lo reveló, y todo eso vino de Israel. Todo eso vino de Israel. Los pueblos que surgieron después en la tierra o que ya habían surgido antes, muchos de ellos se volvieron politeístas, paganos, y entonces solamente a través de Israel vino la revelación de un Dios verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces fue Israel. Pero aquella salvación que brotó de Israel no se quedó en Israel, sino que muchas naciones fueron bendecidas y beneficiadas y favorecidas con aquel evangelio santo que vino de Israel y que siguió anunciando y anunciando al Mesías que habría de venir, y que también alcanzó a las naciones nuestras por gracia de Dios. Y entonces ese Mesías vino, y resulta de que el pueblo de Israel no lo conoció. Pero vea usted, en San Juan capítulo 1, dice que aquel Mesías tan esperado vino a esta tierra. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, si usted lo puede buscar también, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego en el versículo 9 de San Juan 1 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego ya dice, ya registra, entre versículo y versículo ya registra, que dice: y ahora, y en el mundo estaba. O sea, vino, venía, pero vino, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, a su tierra, a su pueblo, su amado Israel, y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él, ni creen en Él todavía, pero van a creer, porque hay promesas sobre ellos. Tal vez no lo vamos a ver, pero va a ocurrir. Y luego el versículo 12 dice, ahí entramos nosotros, mire qué bendición: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Jesucristo, el Hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino pues el Mesías. Y ya Juan, ya en el Antiguo Testamento, describe acerca del origen de ese Mesías Santo, que ciertamente como hombre había nacido en una aldeíta de Belén, como hombre había nacido de una mujer, pero Él ya era, porque Él es el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios. Él es Dios juntamente con el Padre. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero cuando Él vino, ahora lo registra también el apóstol San Mateo en su Evangelio capítulo 4 y versículo 16, en donde dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, desde que esto ocurrió, viniendo el Mesías a Israel, entonces Israel fue comisionado a resplandecer para las naciones. No solamente iba a tener la luz de Dios con ellos, sino que iba a resplandecer para
las naciones también. Leamos aquí rápidamente unos versículos de Filipenses capítulo número 2, en donde habla algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí usted puede ver que habla del Señor Jesucristo. Dice en el Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero yo quiero que vea esto en los versículos siguientes, 12 al 15. Filipenses 2, 12 al 15. Por tanto, amados míos, ahora le está escribiendo a los cristianos. De ahí aquí en este caso, a los cristianos de Filipos, pero con ellos juntamente a la cristiandad de toda la historia. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primero está hablando de características de la conducta de nuestro Señor Jesús, de la riqueza de su conducta, su sencillez, que se humilló y que dio su vida y todo lo demás. Perdón, que fue humillado hasta la vergüenza, hasta la cárcel, hasta el martirio, hasta la muerte vergonzosa, pero luego fue exaltado por el Padre hasta que dice, le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Desde entonces, él dice la palabra del Señor, que los somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados también a resplandecer. Ahorita vamos a explicar algo. Yo estoy como siendo enfático acá en lo que es el resplandor que había en el rostro de Moisés. ¿Por qué había un resplandor en el rostro de Moisés? Pues porque dice que había estado con Dios. Y luego, ¿qué estuvo haciendo ahí con Dios? En comunión con Dios, ¿qué estuvo haciendo? Porque dice que ni comió ni bebió. Ese fue un ayuno hermosísimo, digo yo, porque yo creo que en la presencia del Señor, en esa comunión auténtica y profunda, uno se olvida de comer y de beber. Y entonces, pero él baja con los 10 mandamientos otra vez, pero él no se da cuenta que el hecho de haber estado en comunión con el Dios Altísimo, con el Dios Santo y Sublime, y el hecho de estar oyendo su palabra que él escribió ahí durante 40 días, porque era grabando, imagínense, con piedra, después de venir, de estar así, él viene con su rostro resplandeciente, al punto que se atemorizan los demás cuando lo miran, porque trae su rostro resplandeciente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el monte Tabor, dicen unos, y se transfiguró, dice que su rostro resplandecía su rostro. Y el apóstol Pablo dice que cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado, dice que de tal manera fue la gloria que vio, porque no vio al Señor, sino vio su gloria, que quedó ciego. Porque el Señor había resplandecido, vino y resplandeció. A Moisés le fue dado el privilegio de que nos mostrara qué resultado da el tener un tiempo de comunión con Dios. Y usted me dirá, pues hermano pastor, yo nunca le he visto a usted su rostro resplandeciente. Yo, de plano que no. Y creo que no hemos visto a ninguno, excepto si nos ponen algún reflector, ¿verdad? Pero no de gloria, y aunque puede ser que alguno ya se haya dado. Pero a lo que vengo es que igualmente que a través de Moisés fue dado el mandamiento de que el pueblo de Israel, a través de obedecer la palabra del Señor,
a través de tener comunión con su Dios, tenía que ser un resplandor para las naciones del mundo. Y como le dije, ciertamente la salvación vino de allá. Y todavía Israel sigue siendo un luminar para todo el mundo, no obstante lo que está sucediendo. Es como que si Dios le hubiera dicho a Israel, como leímos en Isaías 60, ¿verdad? Resplandece porque ha venido tu luz. Es como que si Dios le hubiera dicho a Israel, mira, no solamente vas a recibir este resplandor, Israel, resplandece ahora porque tu Dios está sobre ti, ahora tu Dios está contigo otra vez, eso va a pasar otra vez dentro de poco, sino que la luz que has recibido la vas a irradiar a las naciones, porque el mundo que viene va a estar cada día más sumido en las tinieblas. Y cuando uno mira de verdad que eso pasó muchas veces allá en el pueblo de Israel y en el mundo entero, ahora estamos nosotros también viendo unas situaciones de esas en el mundo en que estamos viviendo, en donde se están recibiendo tantos males, se están viendo tantos males, algunos como siempre en la historia y otros inéditos completamente, como por ejemplo la terrible contaminación que hay en la naturaleza, en el aire, en las aguas, en todas partes, y la corrupción que cada día es terrible, y otros males más que están ocurriendo en la tierra, grandes males en la humanidad y que están a punto de recibir una reprimenda, un nuevo juicio de Dios. Así como el pueblo de Israel pues fue llamado para resplandecer en ese mundo, para mostrar que un pueblo consagrado a Dios, aunque ahorita Israel está un poco como en pausa, como en desobediencia, pero ellos saben de Dios y ellos claman de la manera que pueden, conforme al Antiguo Testamento, claman a Dios y esperan todavía al Mesías. Dios los bendice, Dios los guarda, Dios los defiende, Dios los protege y Dios los va a transformar. Estén como estén, Dios los va a transformar, porque son pueblo suyo. Ahora nosotros, ¿qué pasa con nosotros? En Colosenses capítulo 1 y los versículos 12 dice, Colosenses 1, versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nos permite el Señor. Ahora, estábamos nosotros también dentro de las tinieblas, esperando que usted no lo esté ya, y si está, pues hay que salir de ahí. Estábamos en las tinieblas del engaño, de la mentira, de la maldad, del pecado, de la desobediencia a Dios, de la indiferencia a su palabra. Estábamos ahí metidos en la oscuridad, del engaño especialmente, y el Señor en su misericordia dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es el reino de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:12, dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo, y usted lo escuchó en San Juan 1, cuando leímos, Él era la luz, en Él vino la luz. Pero también en San Mateo capítulo 5, ya cuando el Señor estaba con sus discípulos, ya tenían un tiempo de relación y todo, en el Sermón del Monte, terminó diciéndoles a ellos, sus discípulos y a los seguidores de todos los tiempos, les dijo el Señor Jesús, San Mateo 5, versículos 14 al 16, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se enciende para esconderla debajo de una mesa, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. En otras palabras, así como Israel en el tiempo de Moisés tuvo la figura, digamos, del resplandor de su rostro, Israel también ha sido resplandor para las naciones y especialmente por el Mesías que ha cuidado de Israel siempre. Pero ahora también a la cristiandad, que por la gracia del Señor hemos sido atraídos y llamados para ser cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. Entonces a nosotros también nos da el privilegio de ser la luz del mundo. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. San Mateo 5, 14. Y entonces dice, y esa luz tiene que servirle a los hombres. En otras palabras, lo que le estoy comentando ahora es que nuestro tema se llama que somos llamados a resplandecer.
Así como Moisés resplandecía en su rostro, así como Jesús resplandeció en su rostro alguna vez, y en sus hechos, en su conducta, en la dulzura de su palabra, en sus milagros maravillosos, resplandecía su gloria con esos milagros hermosos que todavía ocurren muchos por la gracia de Dios. Así también la cristiandad está llamada a resplandecer. Pero quiero decirle algo, no puede resplandecer quien no tiene luz. Resplandece el que tiene luz en su corazón. Y ahora somos llamados más que nunca, porque la humanidad está entrando en una densa oscuridad, tremenda, de engaño, de satanismo, de inmoralidad terrible, está entrando en una situación tremenda. Entonces, en la palabra que leímos, dice la palabra del Señor en Colosenses, dice que nosotros somos pues atraídos de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces en la lectura que también tuvimos dice que nosotros en Filipenses dice que protejamos, que cultivemos nuestra salvación con temor y temblor, que lo hagamos, porque ahora más que nunca se necesita que el pueblo de Dios verdaderamente resplandezca en el sentido de su conducta, en el sentido de su ejemplo, de sus valores, de su temperamento, de su devoción con Dios. Es necesario que cada cristiano resplandezca de verdad en medio de la oscuridad, que no se haga al mundo con la oscuridad, que no se haga uno, aunque el mundo esté en su casa, porque muchos tenemos familiares que están renuentes a la verdad, están ellos en su tradición, están ellos en su religión y están renuentes. Entonces el Señor nos llama y dice que nos llama a una continua santificación, nos llama con un listado de recomendaciones y nos pone como referencia a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Filipenses capítulo 2, que le leí a algunos, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, y eso es lo que el Señor nos llama a hacer nosotros, para que ya no seamos tanto nosotros en la carne, para que no nos pase como le pasó a Moisés, ¿verdad? Sino que nosotros podamos resplandecer. Fíjese que hoy en la mañana, ahorita voy a detenerme para una pausa musical y luego regreso con la conclusión breve, pequeñita. Y en la mañana estaba viendo yo por un momento el cielo y vi que ya el sol quería resplandecer y unas nubes no lo dejaron, nubes oscuras no lo dejaron. Entonces yo me puse a pensar que si nosotros no tenemos la luz de Jesucristo en nuestra vida porque no lo hemos recibido, pues no podemos resplandecer porque no tenemos su luz, Él es luz. Pero si también nosotros, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero le ponemos nubes oscuras a nuestro sol, a nuestra luz que irradiamos, debiéramos de irradiar, le ponemos nubes de carnalidad, de temperamento, de descontrol, de ira, de irrespeto, de mundanalidad, de vulgaridad o cualquiera, que todas esas cosas que hay, si nosotros ponemos esas nubes ahí, nuestra luz no sale, nuestra luz no se ve, entonces la gente no nota que hay una diferencia en nosotros. Pero cuando nosotros sí lo hacemos, entonces no negamos el poder de nuestro Señor Jesucristo, que sí transforma la vida de aquel que se entrega a Él. Porque tiene que haber un cambio total en la vida del cristiano, que no sea de un momento a otro, pero que sí tiene que ser gradual. Entonces, como le dije, pues vamos a detenernos por un momentito, le damos la pausa musical, una alabanza, y luego volvemos a una pequeña conclusión. ¿Le parece? Bueno, entonces no se vaya, y yo tampoco. Ahorita volvemos. Muchas gracias por permanecer ahí, gracias por su presencia, y ahora pues vamos a la conclusión, porque tenemos que decir esto, lamentablemente, para que nosotros reflexionemos, no para que juzguemos ni señalemos, no. Tristemente, no le extrañe a usted, porque algunos se desaniman para no entrar en la verdadera fe cristiana, en el verdadero nacimiento. Algunos se desaniman porque miran a otros
que habiendo dicho que sí lo hicieron, que sí entregaron su vida al Señor Jesucristo, sin embargo, sus conductas no son diferentes a la de cualquiera en el mundo. Su temperamento descontrolado, su vulgaridad, sus vicios, su inclinación a la mundanalidad, su indiferencia a la palabra, su parquedad en no ir a la comunión con los hermanos, en fin. Entonces, o su pábilo de luz está muy débil, que no alumbra prácticamente a nadie, o que ya no alumbra a nadie. Pero el Señor nos llama que nuestro resplandecer no debe ser débil o nulo, sino que, porque eso es el resultado de vivir una vida cristiana tibia, una vida cristiana descomprometida con el Espíritu Santo. Y no, el Señor quiere que seamos intensos para que nuestra luz, porque la luz de Dios se vea en nuestra vida. Y mire, sí tiene que haber una evidencia de que sí, la luz de Dios está en nuestra vida. ¿Sabe dónde se debe de notar? En el rostro. En el rostro nuestro, como de Moisés, se debe notar. ¿Sabe por qué? Porque Efesios 5:8 dice, si es que es en nosotros, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso lo dice en Efesios 5:8. Mire ese mandamiento. Porque en otro tiempo, yo lo compruebo, así fue, yo también. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, nuestra familia necesita que nosotros resplandezcamos. El mundo necesita que nosotros resplandezcamos. Que no participemos en los hechos del mundo que cada día son desobedientes, son retadores contra Dios. No puede ser. Tenemos que ser diferentes. Él quiere que cada creyente refleje la gloria de Dios en su vida a través de su conducta irreprensible, su fe poderosa, su gozo permanente, su paz inspiradora, su amor activo, su vida de victoria, su devoción constante y su serenidad de rostro. Y para no alargarme más, quiero que vea conmigo el Salmo 67 y versículo número 2. Salmo 67, versículo número 2, que es casi una repetición de lo que dice el libro de Números, capítulo 6. Pero lo vamos a leer aquí en el Salmo 67, 2, para que nos quede eso en nuestro corazón. Dice Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el rostro del Señor se refleje en nosotros. ¿Sí? Usted sabe que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Sino que refleja la luz del sol. En la noche nuestra, la luna está amarilla o blanca, pero no es su luz, es la luz del sol. Así nosotros no tenemos luz propia, pero la luz de Jesús debe resplandecer, porque eso es lo que necesita el mundo que está en oscuridad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Entonces quiere decir de que tiene que haber, por la paz que el Señor pone en nuestro corazón, tiene que haber serenidad de rostro, tranquilidad de alma. Somos humanos, sí, de repente tenemos algún tropiecito, pero más que todo tenemos que resplandecer en este mundo en tinieblas. Cada vez el mundo se pone más oscuro, pues cada vez el cristiano tiene que resplandecer más y más para la gloria de Dios y para darle luz a los que están en oscuridad. ¿Cómo está su resplandor? ¿Cómo está su rostro? ¿Irradia serenidad? ¿Irradia tranquilidad? ¿O está austero? ¿Está altibajo? Bueno, la seriedad pues no tiene mucho que ver con eso. Algunos somos un poquito serios, ¿verdad? Hasta arrugaditos, porque así nos hizo nuestra mamá. No nuestra mamá, ¿verdad? Dios nos hizo así. Pero somos serios, pero eso no quiere decir que andemos descontrolados, enojados, abatidos, amargados. No quiere decir eso. La luz de Dios debe reflejarse en nuestro rostro. La luz de Jesucristo en nuestro rostro, para que la gente no tenga miedo de nosotros, sino que la gente nos busque a nosotros y que podamos ayudarle en algo y compartirle en algo la luz que Jesucristo nuestro Señor nos dio.
Hasta aquí nos quedamos. Y que Dios bendiga su vida, su familia. Pero hay que procurar la santificación continua. ¿Cómo se logra eso? A través de lo que Moisés hacía. Estar en la presencia de Dios, en la comunión con Dios y en el escuchar su palabra. Ahí estamos nosotros en el proceso de santificación continua. Y entonces nuestro rostro cada vez va a resplandecer más y más hasta el día de nuestro llamado. El Señor le bendiga. Gracias por haber asistido una vez más a esta comunión. Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles una vez más con un nuevo tema familiar. Si le están siendo de bendición, compártalo con otros. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que es la meditación de nuestro corazón siga, Señor, en nuestro ser, para que se nos vaya quedando y podamos llevarlo a la práctica, a bien de que podamos, Señor, de alguna manera, tal vez no convencer, tal vez no impresionar, pero sí por lo menos inspirar a los que no creen en ti, a los que no se han acercado a ti para salvación, Señor, porque queremos la salvación de ellos, de nuestros seres amados, de nuestros vecinos estimados, compañeros amados, queremos la salvación de ellos y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si no la estamos haciendo, que nos pongamos con sinceridad y humildad a cuentas contigo, para que tú lo hagas en nosotros, para tu gloria y para bendición de muchos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, damos las gracias. Amén. Gracias por estar ahí. Y si Dios lo permite, nos abrazamos virtualmente en la próxima comunicación. Hasta entonces, Dios le bendiga. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos. Andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús. Oh, oh, oh. Yeah. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz.
En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz. 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 Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra